Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias al libro de los Hechos, Hechos capítulo 15. El libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos, hermanos, a regresar a este precioso libro y vamos a buscar cómo crecer en esta porción de la Escritura. Este es Hechos capítulo 15, el versículo 1 al 5. Vamos, hermanos, a crecer en esta porción de la Escritura. Este es el libro de los Hechos, el capítulo 15. Y vamos, hermanos, a crecer en el versículo 1 al versículo 5. Esa va a ser nuestra concentración el día de hoy. Y básicamente lo que está ocurriendo en esta porción de la Escritura es muy interesante. Es una porción que nos ayuda a entender un debate teológico, doctrinal, que la iglesia, no solamente en Antioquía, pero también en Jerusalén, tuvo que establecer con tal de definir parámetros, definir elementos doctrinales importantes. Es un pasaje que realmente nos invita no solamente a reflexionar sobre la temática, pero reflexionar sobre la responsabilidad que nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos en tener una postura sólida bíblica en cuanto a aspectos doctrinales. Vamos, hermanos, a leer el capítulo 15, versículo 1 al versículo 5. Voy a hacer lectura a esta porción de la Escritura y voy a invitarles a que ustedes puedan leer para las siguientes ocasiones del versículo 1 hasta el versículo 35, es donde encontramos una porción completa. El versículo 1 al versículo 5 dice de la siguiente manera: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, gracias te doy por la lectura de tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, la fuerza de responsabilidad que esta porción tiene para cada uno de nosotros como individuos cristianos, tu iglesia, el liderazgo de tu iglesia. Señor, gracias te doy, Padre bendito, porque esto no puede ser solamente historia, descripción allá en el pasado. Esto tiene que ver con nosotros aquí en el presente. Una relevancia increíble. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Haznos ver, Señor, la importancia de esta porción bíblica para la salud de tu iglesia. Señor, muchísimas gracias te damos. Te bendecimos. Te damos, Señor, a ti el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando pensamos en esta porción de la Escritura, una de las cosas que definitivamente podemos observar es lo que es considerado como el primer concilio eclesiástico, primer concilio que nosotros podemos observar en la historia de la iglesia.
Aquí está básicamente una iglesia 250 millas fuera de Jerusalén. La iglesia de Antioquía, de Siria, está atravesando una situación pero muy hasta cierto punto vergonzosa, un asunto doctrinal, hay un conflicto doctrinal, teológico, y entonces está el apóstol Pablo, está Bernabé, y conforme a esta escritura, usted se da cuenta que en Antioquía, los hermanos, aún Pablo y Bernabé, no pudieron tratar con este asunto y dice que fueron a Jerusalén. Y entonces fueron para con los apóstoles, los ancianos, la iglesia en Jerusalén, para tratar sobre este asunto, esta amenaza doctrinal que la iglesia en Antioquía estaba sufriendo. Y interesante que la iglesia, a pesar que no tenía la capacidad, tal vez, la fuerza doctrinal que necesitaban para poder tratar con el asunto, ellos vinieron a Jerusalén y entonces los apóstoles y los ancianos dice que trataron con el asunto, y es preciosa la manera en cómo ellos trataron con ese elemento doctrinal. Usted lee del versículo 6 hasta el versículo 35 y entonces usted observa cómo ellos trataron con el asunto. Pero el conflicto está ahí. Antes de entender nosotros la solución, necesitamos ver el conflicto. Es más, este pasaje de la Escritura, una de las cosas que observamos es que es un ejemplo increíble, completo, que básicamente nos enseña a observar que los aspectos teológicos doctrinales son importantes en la iglesia del Señor. No podemos nosotros dejarlos a un lado. Por ejemplo, en este capítulo encontramos la manera en cómo los apóstoles y cómo nosotros debemos de tratar no solamente con asuntos tal vez misioneros, tratar con asuntos de evangelización, expandir el evangelio, pero cómo tratar con asuntos internos dentro de la iglesia. Si usted se da cuenta que el asunto que se está tratando en este momento es la pregunta, ¿qué es lo que los gentiles deben de hacer para ser salvos? Usted se da cuenta que esa es una pregunta contundente. Es una pregunta que hasta el día de hoy tiene vigencia. O sea que ese concilio que sucedió en el año 49, ese concilio, primer concilio eclesiástico, no encontramos ningún otro concilio antes de eso. Ese concilio básicamente hace una resonancia increíble hasta el día de hoy. Porque la pregunta, ¿qué es lo que los gentiles deben de hacer para ser salvos? Esa es la pregunta que se está estableciendo. La pregunta que se está estableciendo hace un eco increíble. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para ser salvos? ¿Ir a la iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ser salvos? ¿A observar los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ser salvos? ¿Circuncisión? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para ser salvos? Este concilio es increíblemente importante. Ahora, a través de la historia hemos encontrado nosotros, leemos la historia de la iglesia y encontramos nosotros que básicamente un concilio, el concepto concilio básicamente se refiere a una asamblea celebrada por representantes eclesiásticos para discutir asuntos de fe, de práctica, establecer decretos doctrinales, esclarecer la doctrina. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué es lo que debemos de hacer para ser salvos? Los gentiles, ¿qué tienen que hacer? Entonces se juntan representantes de la iglesia, se le llama, por ejemplo, concilios ecuménicos, donde todas las iglesias de todo color y todo sabor se reúnen y entonces tratan asuntos que tienen que ver con doctrina y práctica. Eso es básicamente un concilio. Los concilios, usted se da cuenta que aparecen básicamente en la historia de la iglesia como un esfuerzo de establecer doctrina y práctica apropiada. O sea que los concilios en cierta manera tienen su lugar. En el protestantismo, por ejemplo, nosotros que nos identificamos con los protestantes evangélicos, nosotros respetamos, por ejemplo, 7 concilios importantes, 7 concilios que a través de la historia han sido increíblemente importantes. Usted ve, por ejemplo, la Iglesia Católica añade 14 concilios más. Estos 14 concilios tienen que ver con asuntos internos de ellos mismos. Por ejemplo, ellos consideran, por ejemplo, qué va a hacer con el celibato, por ejemplo, del sacerdocio. ¿Van los sacerdotes a casarse o no van a casarse? Ellos
tratan concilios y debaten esos asuntos. Usted se da cuenta que para nosotros como protestantes, ese es un debate que no nos interesa. Porque nosotros leemos la Escritura y en la Escritura encontramos nosotros completamente. Dice la Escritura, por ejemplo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ya la Biblia habló, ya está. No necesitamos hacer un concilio para pensar si el sacerdote puede casarse o no puede casarse. Y cero, ya está. No necesitamos ningún concilio. Pero en el movimiento religioso católico romano, para ellos ese es un asunto. Entonces, aparte de los 7 concilios, por ejemplo, nosotros tenemos estos 7 concilios. Comenzando, por ejemplo, Nicea, por ejemplo. El concilio Nicea, el último concilio, por ejemplo, estos 7 concilios definen asuntos de cristología, por ejemplo. Definen asuntos de nematología, asuntos de soteriología, asuntos teológicos suficientes para definir cuál debería de ser la posición cristiana en cuanto a cualquier asunto de fe. O sea que se juntan todos los cristianos de todo el mundo. Ese básicamente es un concilio ecuménico en el cual están todos para tratar la manera de definir asuntos que conciernen el cristianismo en general. Cristología, por ejemplo, es un asunto que le concierne a todo el mundo. Nomatología le concierne a todo el mundo. Soteriología le concierne a todo el mundo. Todo creyente tiene que tratar con esas preguntas. Ahora, usted se da cuenta que estos concilios tienen su lugar. Ahora, el primer concilio que nosotros vemos en la Escritura, capítulo 15 del libro de los Hechos. Primer concilio eclesiástico. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están tratando en ese concilio? ¿Qué es lo que están tratando? Ahora, por estructura, hermanos, para tratar la manera de aprovechar este pasaje bíblico, nosotros vamos a seguir esa estructura. Vamos a ver en primer lugar el conflicto, versículo 1 al 5. Vamos a tener tiempo solamente para ver ese conflicto, pero vamos a ver la discusión que hubo de parte de los apóstoles y de parte de los ancianos. Usted se da cuenta que la congregación no está ahí presente. Son los apóstoles y los ancianos que tienen criterio doctrinal para definir y para debatir los asuntos. Ellos son los que están básicamente debatiendo el asunto. Por eso cuando hablamos de concilios eclesiásticos, no estamos hablando de que toda la iglesia está presente. Lo que estamos hablando es que representantes de la iglesia están presentes, representantes que tienen la capacidad de poder tratar asuntos doctrinales, asuntos teológicos. Usted se da cuenta quién estuvo presente, por ejemplo, para debatir, para discutir ese asunto de fe que estaban tratando en el primer concilio eclesiástico. Eran solamente los apóstoles y los ancianos. La iglesia estaba ahí periferalmente para aceptar y para poder básicamente celebrar lo que los apóstoles y los ancianos habían decidido. La iglesia en general no tenía la capacidad doctrinal, teológica, para poder decidir sobre asuntos doctrinales, pero los apóstoles y los ancianos, ellos, usted ve el texto, ellos son los que básicamente están discutiendo. O sea que a puerta cerrada vinieron y entonces ellos discutieron el conflicto que había iniciado en el capítulo 15. Luego después vamos a ver la acción que ellos estipularon y al final vamos a ver esa implementación. No vamos a tener tiempo para ver las 4 cosas, pero definitivamente vamos a observar el primer aspecto, que es el aspecto de conflicto. Usted se da cuenta que en ese conflicto vamos a ver 3 preguntas. Lo primero es, ¿quiénes están atrás del conflicto? La pregunta aquí, ¿quiénes están atrás? ¿Quiénes son los que están provocando ese conflicto? ¿Quiénes son los que realmente están detrás de toda esa situación problemática doctrinal que están ocurriendo no solamente en Antioquía, pero en Jerusalén? ¿Quiénes son? Muy importante entender, porque cuando usted entiende quiénes son, entonces usted dice, no wonder. Usted dice, con razón. Hombre, mira quiénes están atrás de este conflicto. Pero no solamente vamos a ver quiénes están atrás, pero vamos a ver en qué consiste el conflicto. O sea, qué es lo que ellos venían enseñando. ¿Cuál era la enseñanza que ellos traían que realmente produjo un conflicto dentro de la iglesia en Antioquía? Y número 3, vamos a ver los resultados. ¿Qué es lo que este conflicto causó en la vida, no solamente en la iglesia en Jerusalén, pero la vida también en Antioquía, pero también en Jerusalén? El resultado de este conflicto. Muy interesante que nosotros podamos, número 1, identificar quién está atrás
de este desorden doctrinal, ¿quién está atrás? Mire conmigo el versículo 1 del capítulo 15. Número 1, comienza el versículo diciendo, entonces dice, entonces algunos. Esa conjunción en algunas versiones se traduce pero. Y yo creo que la conjunción pero es más apropiada en el sentido que está contrastando el capítulo 14, que era realmente una belleza. Lo que está ocurriendo en el capítulo 14, en mi consideración, es un avivamiento lindo, porque la iglesia en Antioquía estaba experimentando no solamente expansión de evangelismo, gran número de discípulos era añadido a la iglesia, líderes eran establecidos en la iglesia del Señor. O sea que cuando usted ve lo que está ocurriendo en la iglesia de Antioquía, es un avivamiento. No hay otra manera de describirlo. Era algo lindo, pero comienza el capítulo 15, pero. Ahora, en la versión Reina Valera dice entonces como una continuación, pero no es solamente una continuación, es una continuación contrastal. Es una continuación de algo bello, lindo, a un problema, a un conflicto. Dice la Escritura, entonces algunos que venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos. Ahora, mire lo que hace la Reina Valera, introduce esto con 2 puntos. Hay ciertas versiones que lo que hacen es que ponen comillas, suficiente para decirle al lector, esto es lo que ellos venían enseñando. Específicamente, estos que venían de Judea, venían enseñando ¿qué cosa? Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que venían enseñando. Lo que venían enseñando era precisamente eso. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, dice la Escritura, el siguiente versículo dice de la siguiente manera, el versículo, cuando Pablo y Bernabé, tuviesen una discusión, contienda, no pequeña con ellos. O sea, tuvieron una discusión, una contienda, no pequeña con ellos. ¿Por qué? Porque lo que ellos venían enseñando no era el reflejo de lo que el Evangelio es. Para ellos era Cristo más. Para Pablo era Cristo menos. No hay nada. Solo Cristo, sola gracia. Ahora usted se da cuenta que eso de solo Cristo, sola gracia, nosotros pensamos que el protestantismo con Lutero, Calvino, Zwingli, nosotros pensamos que ellos fueron los que inventaron, pero ellos leyeron el libro. Ellos regresaron al libro. Ellos definieron la teología a través del libro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica hablaba de fe más. Aquí tenemos un problema similar. Ahora, mire lo que dice el versículo. Dice que algunos que venían ¿de dónde? De Judea. Conforme al contexto que lo vamos a observar, estos venían directamente de Jerusalén. Venían de Jerusalén. Ahora, imagínese usted, aquí está Antioquía. Antioquía está sufriendo esto. Estos que venían de Judea, 250 millas aproximadamente, venían de Judea, casi seguro de Jerusalén. Y entonces, Jerusalén es la Meca. Jerusalén es la madre. Cualquier cosa que viene de la madre es casi aceptable. Muy probable que en la mentalidad de los hermanos en Antioquía, no, viene Pedrito, Juanito, viene la Chinchintorra, quien quiera que sea. Viene de la iglesia de Jerusalén, con mucho respeto. Es muy probable que en la mentalidad de ellos, simplemente por saber que viene de Jerusalén, ya casi es a given, es casi un hecho. Vienen de Jerusalén, es respeto. No para Pablo y Bernabé. No importa de dónde tú vengas, dice que tuvieron una discusión, dice, tuvieron un debate no pequeño con ellos, porque la vida cristiana no se trata de dónde vienes. La vida cristiana no es un asunto de dónde tú vienes, no es geografía, es aprender a pensar bíblicamente y poder establecer las doctrinas que realmente definen lo que el cristianismo es.
Usted se da cuenta que aquí observamos nosotros que estos venían de Jerusalén, venían de Judea a Jerusalén, y dice que venían enseñando, y venían básicamente enseñando una herejía que simplemente no es el cristianismo. En el momento que usted le añade a Cristo algo, ya es una descomposición de lo que el Evangelio de Jesucristo es. Y entonces dice el versículo 1 que venían enseñando, venían de Jerusalén, venían de la Meca, venían básicamente enseñando. Y dice el versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, dice, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Usted se da cuenta que nos dice que estos venían de la secta de los fariseos. Estos mismos habían creído. Ahora, es muy probable que eran creyentes, muy probable que eran creyentes, pero eran de la secta de los fariseos. Ahora, la secta de los fariseos, usted se da cuenta, creer de la secta de los fariseos, usted se da cuenta, esto es similar. Por ejemplo, yo recuerdo en un estudio bíblico que yo daba en una casa, yo recuerdo que llegó un visitante y entonces este era un sacerdote católico romano. Y entonces yo recuerdo que yo compartí el Evangelio, prediqué el Evangelio en esa ocasión. Él vino a los pies del Señor Jesús por la gracia de Dios, pero uno de los asuntos que él trataba constantemente, comenzamos nosotros una relación muy preciosa. Un profesor mío que yo tenía en la universidad era amigo de él, y de esa manera fue como yo tuve contacto con él. Y entonces en ocasiones conversábamos y la conversación iba alrededor de la realidad de que él amaba a Cristo ya de convertido, pero él no podía dejar su religión. No podía. Soltar sus tradiciones era muy difícil para él. Eventualmente Dios le dio la gracia para poder soltarse completamente de tanta tradición que él había recogido a través de los años, que básicamente eran segunda naturaleza para él. Pero yo recuerdo los debates que teníamos y el struggle, la lucha que él tenía para separarse del Evangelio de Jesucristo a las tradiciones que él tenía. Usted se da cuenta que es muy probable que estos de la secta de los fariseos habían creído, pero usted se da cuenta que Lucas los está definiendo no solamente como creyentes, los está definiendo y dice que algunos de la secta, o sea que pertenecían a la secta de los fariseos, eran creyentes tal vez, pero todavía abrazaban su tradición. Y no solamente abrazaban su tradición, pero imponían también su tradición. Dice que venían, dice que se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros, dice, y mandarles que guarden la ley. O sea, ¿qué es lo que estamos añadiendo nosotros a nuestro credo? ¿Qué es lo que estamos añadiendo nosotros al Evangelio? Circuncisión y guardar el rito mosaico. O sea que aquí hay una descomposición. Usted se da cuenta, Pablo y Bernabé lo escucharon, tuvieron, dice, un debate no pequeño. A mí cualquiera de nosotros al escucharlo hubiera dicho, ¿what? A ver, hermano, despacito, hábleme. Y es muy probable que el debate inmediatamente surge. Porque para Pablo y Bernabé, especialmente Pablo, su mente analítica, doctrinal, no le permitía aceptar cualquier desorden, cualquier herejía, lo que tú quieras pensar. Absolutamente, this is not free thinking. Esto no es lo que te da la gana, no. Necesitamos regresar a las páginas de la Escritura y que la Escritura defina nuestras posturas doctrinales. Usted se da cuenta que con el versículo 1, el versículo 5, ya nos damos cuenta de quién está atrás de todo este conflicto. Venían de Jerusalén, no solamente venían enseñando, pero dice la Escritura que estos que venían enseñando eran de la secta de los fariseos.
Habían creído, pero no habían soltado sus creencias. Sus tradiciones todavía estaban aferrados. Usted se da cuenta que uno de los concilios, por ejemplo, que nosotros tenemos, uno de los concilios que fue increíblemente severo, a mí fue tremendo. Cuando usted ve, por ejemplo, uno de los concilios, por ejemplo, usted nota el concilio, por ejemplo, vea usted, por ejemplo, esta es una controversia tremenda. En 431 hubo un concilio en Éfeso y entonces se trató el tema de Teotocos. Ahora, esa palabra no la usamos nosotros, pero es una palabra increíblemente importante. Y esto tiene que ver con la devoción a la Virgen María como la Madre de Jesús. El concilio vino y entonces dijo, no, aquí necesitamos nosotros definir cómo nosotros vamos a concebir el lugar de María. Y ese fue un concilio para tratar solamente ese aspecto de nuestra posición en cuanto a la Virgen María. ¿Usted se da cuenta por qué hasta el día de hoy se venera la Virgen María? Tiene que ver con ese concilio. Tiene que ver con lo que se decidió en ese concilio que ocurrió en el 431. Hasta el día de hoy tiene un impacto tremendo. ¿Por qué la cristiandad, entre comillas, en general, específicamente los católicos romanos, por qué veneran a María como la Madre de Dios? Ese concepto, por ejemplo, de veneración a la Virgen, eso no es un asunto nuevo. Es un asunto que se trató en un concilio y entonces los que estuvieron en el poder tratando la agenda era una representación básicamente de la iglesia romana. Y entonces pusieron básicamente un pie sobre encima del cristianismo y básicamente establecieron su voluntad, no la voluntad de la Escritura. Por eso es importante para nosotros como protestantes, por ejemplo, nosotros como protestantes, los concilios son buenos en el sentido de la intención. ¿Cuál es la intención? La intención es esclarecer la doctrina. Pero usted se da cuenta que nosotros no tomamos ningún concilio como una autoridad. Los concilios necesitan ser sometidos al escrutinio de la Escritura. La Escritura está sobre encima de los concilios, no los concilios sobre encima de la Escritura. Esa es una postura que gracias al Señor nosotros como protestantes evangélicos mantenemos hasta el día de hoy. Los concilios no están encima de la revelación de Dios en la Escritura. La Escritura está sobre encima de los concilios. Los concilios son solamente para esclarecer lo que la Escritura nos enseña en cuanto a cualquier tema que nosotros pudiéramos tratar. Pero usted se da cuenta que estos que se proclamaban maestros venían de Jerusalén. Venían de Judea a Jerusalén, eran de la secta de los fariseos y dice la Escritura, mire qué interesante, dice el versículo por ejemplo 24, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y ese es Jerusalén, a los cuales no dimos orden. Usted se da cuenta, nosotros, los apóstoles están diciendo, nosotros no dimos orden. Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Dice, nosotros no les dimos orden. O sea que estos maestros de la secta de los fariseos, ellos venían por su propia cuenta. Ellos no venían con la autorización apostólica. Los ancianos no estaban atrás de ellos. La iglesia no estaba atrás de ellos. Ellos venían por su propia cuenta. Ellos venían, ¿sabes qué? No se nos ocurrió ir a Antioquía. Vamos a Antioquía, vamos a enseñar. ¿Y qué es lo que están enseñando? Una herejía. Usted se da cuenta que Lucas nos hace ver eso suficiente para rectificar ese movimiento. Eso no es correcto. Lo que es correcto es, antes de que tú salgas de Jerusalén, asegúrate que en tu Jerusalén
los ancianos de la iglesia te escuchan tu doctrina. Y si estás equivocado acá, antes de que vayas a confundir al mundo allá. Ese es el orden. Lo que nosotros debemos de cultivar es el orden que encontramos en el Nuevo Testamento aún de hacer misiones. Queremos misiones, queremos estar en el mundo afuera. Pero ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Hermanos, vamos a ir a proclamar el evangelio de Jesús defectuoso. No, absolutamente. Si hay un defecto en nuestra teología, si estamos terminando con una herejía, no vamos a honrar a Dios, vamos a deshonrar a Dios. Pero ¿dónde es que nosotros vamos a rectificar eso? En la iglesia local, con hombres que pueden escuchar a otros hombres que tienen celo misionero y que podemos nosotros ayudar a crecer y a madurar en las cosas del Señor. No hay otra manera. Aquí Lucas nos está ayudando a entender este concepto suficiente para que nosotros entendamos que hay un orden y el orden necesita ser respetado. En la economía de Dios, Dios está tratando a través de su iglesia, y en la iglesia del Señor hay hombres capaces que pueden decir: mira, esto no es correcto, esto simplemente no es. Y yo creo que es increíblemente importante tener a nuestro alrededor gente con criterio doctrinal, teológico, astutos en la doctrina bíblica para ayudarnos a nosotros a crecer y poder ser más exactos en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Pero usted se da cuenta, número uno, venían de Jerusalén. ¿Me entiende? ¡Qué impresión! Jerusalén, de la secta de los fariseos. Habían creído, pero no se habían separado todavía de todas sus tradiciones. Pero el problema mayor es que ellos en la iglesia local en Jerusalén no habían tenido la capacidad de que los apóstoles, los ancianos, los hubieran escuchado al punto de decir: mira, mijito lindo, estás equivocado. Antes de que vayas al campo misionero y termines tú engañando a la gente, no, aquí tenemos que rectificar este problema doctrinal. Y ese problema doctrinal se trata en la iglesia del Señor. Por eso la iglesia del Señor es increíblemente importante en los designios de Dios. Por eso es importante, nosotros necesitamos la iglesia del Señor para poder verificar. En lugar de que vayas y confundas a toda una iglesia en Antioquía, mira, en un estudio bíblico ahí, cerrada la puerta ahí. Y entonces ahí crecemos. Y poco a poco vamos creciendo. Paulatinamente vamos nosotros creciendo hasta que Dios nos permita una plataforma más amplia a la manera como Él desea abrirnos la puerta. Pero hay un comienzo. Estos individuos no solamente, imagínese usted, venían de una mega iglesia, importante iglesia. No se habían sometido. Eran de la secta de los fariseos, no se habían desprendido todavía de sus tradiciones. Venían imponiendo sus tradiciones. Es más, si usted se da cuenta lo que ellos venían enseñando, dice la Escritura, algunos de la secta de los fariseos habían creído, se levantaron y miren qué consistía en el conflicto. Es necesario circuncidarlos. Mandarles, dice, que guarden la ley de Moisés. ¿Cómo? Eso es lo que venían. Lo que venían proclamando básicamente es fe más circuncisión. Fe más guardar la ley. Ahora, usted se da cuenta que lo que ellos venían diciendo es necesario circuncidar, mandarles que guarden la ley. Estas comillas, en comillas, eso era lo que ellos venían enseñando. Ahora, cuando usted entiende lo que Pablo, el concepto que Pablo tenía en relación a la ley, él no era antinomianista, él no estaba en contra de la ley. La ley tenía su lugar,
Pablo habló, por ejemplo, del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, no para ponerlos abajo, sino darle una perspectiva a nosotros como cristianos. Necesitamos regresar al Antiguo Testamento para nuestra propia fe. Pero nosotros, la mentalidad que estos venían trayendo era, ¿cómo ser salvo? Vamos a ser salvos, vamos a creer, pero el requisito también es circuncisión conforme al rito de Moisés. O sea que aquí no estamos hablando del concepto claro, saludable que tenemos que tener en relación al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para nuestro propio provecho. Es una bendición regresar y ver lo que Dios, la herencia que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento. Necesitamos nosotros no solamente entenderlo, apreciarlo, vivirlo y proclamarlo. Tenemos una responsabilidad. Pero decirle a alguien, por ejemplo, mira, tú eres cristiano, necesitas circuncidarte y necesitas vivir conforme a las leyes ceremoniales mosaicas. Eso es lo que venían diciendo estos. La perspectiva era completamente chueca. Si los apóstoles hubieran escuchado a estos individuos que no sabemos quiénes son, inmediatamente en Jerusalén, no, ustedes tienen que pasar nuevamente por, ¿me entiende?, el ABC de la teología bíblica y no terminar en un fraude, confundiendo otra iglesia. O sea que esto es increíblemente. Pablo escucha eso. Tuvieron un debate tremendo, increíble debate, dice que tuvieron. Es más, cuando usted observa lo que ellos venían realmente enseñando, lo que venían enseñando básicamente es: no hay salvación fuera de la circuncisión y fuera de una conducta conforme a los ritos mosaicos. Ellos decían, para ser parte de la comunidad del pacto, un gentil es necesario tomar el símbolo físico del pacto, la circuncisión, vivir conforme a los preceptos mosaicos, los rituales. Básicamente regresar a la ley. Y entonces, si regresamos a la ley, entonces ¿por qué Cristo murió? Porque usted se da cuenta, si no es el templo, la sinagoga, los judaizantes tenían ya sus lugares de reunión. ¿Por qué entonces ser cristiano? Si ser cristiano no es un asunto de ritos, no es un asunto de religiosidad, es un asunto de una persona, la persona de Jesús, su sacrificio perfecto a nuestro favor. Usted se da cuenta que los resultados son increíbles, los resultados. Usted se recuerda que dice la Escritura en el párrafo que acabamos de leer, dice que cuando ellos llegaron a las iglesias de Fenicia, Samaria, Pablo y Bernabé, dice que contaban la conversión de los gentiles y dice que causaban gran gozo a los hermanos. Gran gozo. Pablo y Bernabé, lo que causaban en medio de las iglesias era gran gozo en los hermanos. Pero lo que estos judaizantes venían haciendo era lo contrario. Dice, por ejemplo, la Escritura, ahora dice pues, ¿por qué tentáis, dice, a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué ponéis un yugo? Dice la Escritura, ¿por qué, número uno, tentáis a Dios? Porque lo que están haciendo es tentando a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios ha dicho, la salvación es solamente por Cristo, solamente por gracia. Y ustedes están viniendo, Dios ha dicho eso, y ustedes dicen, Cristo más circuncisión, Cristo más ritos ceremoniales. Lo que nosotros estamos haciendo es haciendo una ofrenda a Dios. Estamos básicamente, como dice el versículo bíblico, tentando a Dios, tentando en el sentido que Dios ha dicho una cosa y tú has venido con una fabricación y estás diciendo, ¿hasta qué punto tú vas a tentar a Dios? Va a llegar un momento en que Dios va a regresar y ya no te va a tratar con misericordia, sino que te va a tratar con juicio. Y yo creo en el juicio de Dios en relación a herejías que muchas veces se propagan en el cristianismo, que básicamente son una afrenta a Dios.
Una afrenta a Dios, tentar a Dios es, Dios ha dicho esto, pero yo digo, ay, ¿qué me importa a mí? No, te tiene que importar, porque al final del día Dios va a tratar contigo. Tú no estás representando lo que Dios ha dicho en una manera correcta. Y entonces, usted se da cuenta que como bereanos nosotros nos caracterizamos por eso. Como bereanos tenemos la responsabilidad de ver que todo lo que nosotros aceptamos es en conformidad a la Escritura, no importa quién sea. No importa la iglesia que venga, no importa la cultura que venga, no importa los seminarios que venga, no importa que si viene bien recomendado o no recomendado, no importa quién sea. En el servicio de inglés el día de hoy, no sé si algunos que estuvieron en el servicio de inglés, me acompañó un hermano, estaba ahí un hermano, no me daba cuenta, el hermano John, un pastor. Y entonces este hermano, el hermano dice, hace dos cosas en sus vacaciones. Dice, o me voy para Italia, dice, con mi familia, o voy, dice, y visito hombres que yo respeto. Esta es mi vacación. Y yo me quedo con la boca abierta y digo, ¿cómo este hombre? Si este hombre puede estar en cualquier parte del mundo, está aquí en Berea. Yo le digo, ¿cómo es? Me dice el hermano, mira, cuando yo escucho que la Escritura es expuesta, me llena de gozo. O me voy para Italia o me voy a una iglesia donde uno de mis amigos que yo aprecio, que exponen la palabra. Wow, yo me quedo. Un hermano americano que podría estar en cualquier parte, en cualquier otro púlpito, en cualquier otro lugar. Para mí esa es una impresión tremenda. Cuando usted comienza a pensar que nos importa la doctrina, no nos importa realmente si usted es elocuente o no elocuente. Hay mucha elocuencia en la herejía, mucha elocuencia. Usted prende el televisor, hombres increíblemente elocuentes, pero hombres que han dejado la verdad. Algunos nunca la tuvieron, pero algunos de ellos tuvieron la verdad en un punto de su vida, pero han negociado la verdad de Dios por la mentira. Porque la mentira, hermano, se vende fácilmente. Y si tiene un poquito de elocuencia, se vende mucho mejor. Y entonces hay enriquecimiento, y hay nombre, y hay credibilidad, y hay masas, pero masas completamente confundidas. Usted se da cuenta que cuando nosotros ignoramos a Dios, lo que Dios ha dicho es una afrenta, y lo que terminamos haciendo es tentar a Dios, y es un asunto en que Dios va a tratar con nosotros. Pero no solamente es un asunto con Dios, es un asunto también con los hermanos que están alrededor. Porque usted se da cuenta que la Escritura dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete. ¿Sabe lo que están haciendo? Es inquietando. Dice a los gentiles que se convierten a Dios. Los gentiles que se convierten a Dios no necesitan ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Usted se da cuenta ese yugo de la ley. La ley. Imagínese usted pensar, ese es un yugo, el yugo que estamos bajo condenación, y pensar que el antiguo pacto tiene que ser para ser obedecido. No es para ser obedecido. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es suficiente para decirle, tú eres un miserable pecador y no hay esperanza en ti. Ningún intento por obedecer la ley es suficiente, solamente en Cristo. Solamente Cristo hizo el sacrificio perfecto para justificarte delante de Dios. Solamente Cristo, solamente por gracia. Pero estos venían diciendo dice la Escritura, inquietando a los gentiles. Dice la Escritura, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. No, absolutamente. Perturbar, no, eso trae confusión. Eso no trae estabilidad. Eso no trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, saber de que nuestro Dios es soberano, Él ha hablado, y en Él, en Cristo, tenemos grandes promesas, no solamente para esta vida, pero para la vida venidera. Ese es el conflicto. ¿Quién está atrás del conflicto? ¿En qué consistía el conflicto? Usted se da cuenta, los efectos de ese conflicto no era tranquilidad, no era paz, no era gozo, no era certidumbre, no era, hombre, qué precioso es nuestro Dios. No, había inquietud, lo que había era perturbación.
Y siempre va a haber perturbación en la herejía, medias verdades. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos darnos al estudio de las Escrituras y definir no solamente lo que Dios ha hablado para nuestro propio provecho, pero hermanos, el provecho de los discípulos que están a nuestro alrededor. Queremos traer convicción y queremos traer gozo por lo que Dios ha hablado, no incertidumbre, no perturbación. Tenemos una responsabilidad enorme. Usted se da cuenta, el ejemplo de estos que habían creído, pero de la secta de los fariseos, habían venido sin autorización de los apóstoles, de los ancianos, de la iglesia en Jerusalén. Ese es un escenario que usted no quiere. Cuando usted le pregunta a alguien, yo recibo llamadas de teléfono, estoy en la ciudad y quisiera predicar en tu iglesia. ¿Y de qué iglesia viene usted? Yo era miembro de una iglesia en Jalisco y ¿de dónde vive? Ha estado 20 años en Arizona y no tiene una iglesia. No tiene una iglesia. No tiene una iglesia que lo vea, que lo supervise, que vea su conducta, su vida. Absolutamente. Ese es un mal escenario. Usted no quiere tratar con nadie que es un llanero solitario. Usted quiere tratar con alguien que está siendo supervisado. Alguien más tiene un ojo doctrinal, clínico, teológico, que tiene la capacidad de poder verlo. Por eso, hermanos, cuando usted se da cuenta, gente que nosotros estamos, hermano, apreciando y que estamos trayendo, no son gente sin criterio doctrinal, teológico. No, es gente que tal vez, hermano, no le voy a discutir, pero tal vez elocuencia. Pero I don't care about eloquence. No, ni usted ni yo tenemos que preocuparnos por eso. Dios no nos ha mandado a ser elocuentes. Dios nos ha mandado a leer el libro de Dios y interpretar bien el libro de Dios y enseñar bien el libro de Dios. Lo que usted y yo necesitamos, hermanos, es esa cristalización de las doctrinas bíblicas que encontramos. No solamente entenderlas, aceptarlas, vivirlas, proclamarlas para el beneficio del cristianismo, hasta donde el Señor nos permita. Hermanitos lindos, lo mejor que nosotros podemos hacer es representar a Dios correctamente, no enmudecer a Dios, no enmudecerlo con nuestros inventos, no. Representar a Dios y representarlo con dignidad. Allí hay bendición. Cuando Pablo y Bernabé escucharon la herejía doctrinal que estos traían por su propia cuenta, tuvieron un debate tremendo. Los escucharon y dijeron, esto no suena bien. Vamos a preguntarle al pastor. Eso es lo que hicieron. Vamos a preguntarle a los apóstoles, vamos a los ancianos de Jerusalén y entonces tratemos este asunto, porque esto no suena bien. Ese es criterio doctrinal, ese es discernimiento teológico. Usted y yo lo tenemos. Usted y yo necesitamos abrazarlo más y más. Usted y yo tenemos que pensar bíblicamente. No podemos ser como el cristianismo popular que todo va bien. Unión, y vamos, agarremos de las manos, ring around the rose. ¿Y dónde está la verdad? No, nuestra unificación comienza con la verdad de Dios, respetar la verdad de Dios, vivir la verdad de Dios, proclamar la verdad de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, yo te agradezco, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, porque nuestro interés no es elocuencia. No es arte. Nuestro interés no es embelezarnos con la oratoria. Si esos elementos están ahí, están presentes en una manera natural por la personalidad de cada quien, Señor, está bien. Pero exactitud doctrinal, teológica, eso es un asunto que estamos dispuestos a sufrir, no solamente por Cristo, pero sufrir
por lo que tú, Señor, has hablado. Señor mío, bendice este púlpito, bendice tu iglesia. Señor, danos la capacidad de crecer en discernimiento bíblico, teológico. Señor, danos la oportunidad de crecer más en tus caminos. Señor, bendice a hombres, Señor, mujeres que, Señor, que están a nuestro alrededor, que nos escuchan y que con gracia y con amor tienen una palabra de exhortación. Yo te bendigo, Señor, por hombres, Señor, aún mujeres con criterio doctrinal, que tienen la capacidad, como Priscila. Priscila tuvo la capacidad. El énfasis no es tanto Aquilas, no era tanto su esposo, quien al parecer tenía más criterio doctrinal, era la esposa. Y puso aparte al gran docto Apolos y le expuso con más claridad los caminos de Dios. Señor, qué lindo tener gente a nuestro alrededor. Poder ver ejemplos de humildad para crecer, madurar y mirar con más exactitud los caminos de Dios. Tu palabra, tu evangelio. Señor mío, bendice tu iglesia. Y danos, Señor, la oportunidad de poder, Padre bendito, poner en alto, Señor, tu nombre, respetando, Señor, tu palabra. Yo te bendigo, yo te alabo. Señor, haznos bereanos, legítimamente bereanos, con un celo doctrinal, agudo, visible, invirtiendo, Señor, para tu reino. Yo te agradezco, te doy honor y gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos lindos, antes de...